de Dios. Vamos a ver, ¿para qué nos sirve la palabra de Dios? Y la primera pregunta para partir de esta enseñanza es ¿por qué Dios nos dio su palabra? A ver, se las tiro a ustedes, les tiro la pelota para el lado de ustedes. ¿Por qué piensan que es tan importante que leamos la palabra de Dios, que aprendamos la palabra de Dios y que obedezcamos a la palabra de Dios? No lo anoten, se los estoy preguntando. ¿Sí? Hoy la enseñanza es la palabra de Dios. Les pregunto, ¿por qué creen ustedes que es tan importante que Dios nos ha dado su palabra? Y no solamente para que la leamos, la aprendamos y la obedezcamos. ¿Sí? Esos 3 puntos. La tengo que leer, la tengo que aprender, porque puedo leer y no entender, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasa que si leemos un cartel en alemán, ¿lo entendemos? No, ni siquiera lo leemos, ¿no? Pero a veces estamos leyendo algo y no lo entendemos, entonces si no lo entendemos, no aprendemos. Entonces, la palabra de Dios tenemos que leerla, aprenderla y obedecerla, ¿no? Dice la Biblia, hay un versículo que dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. Hay muchas personas que se aprenden de memoria la palabra de Dios, se la conocen de memoria, pero no la obedecen. Y estamos en un grave problema, porque también dice la Biblia que conforme a la luz que nosotros hayamos recibido, vamos a ser juzgados. Cuanto más luz, cuanto más aprendo yo de Dios, cuando más aprendo yo de la palabra de Dios y no obedezco a la palabra de Dios, voy a ser juzgado conforme a mi conocimiento. Voy a tener mayor responsabilidad. Entonces, no es que diga, bueno, no voy a recibir luz, entonces voy a ser juzgado menos. No. Eso sería tener una actitud conformista, una actitud mediocre. No, yo tengo que anhelar conocer a Dios, tengo que anhelar conocer la palabra de Dios y tengo que pedirle a Dios que el Señor me fortalezca para yo poder ser una persona que haga la palabra de Dios, que obedezca la palabra de Dios, porque tiene que en mi corazón estar el anhelo de ser un hijo obediente, un hijo agradable. ¿Sí? Entonces les pregunto esto, ¿por qué creen que es tan importante que Dios nos ha dejado su palabra? Para que lo conozcamos a Él. Sí. ¿Y qué más? Para saber la verdad. Para saber la verdad. Hay un montón de respuestas, no hay una respuesta única. Vamos a ver 2 versículos de la palabra de Dios, ¿sí? Anoten estas citas bíblicas. Vamos a anotar Juan capítulo 20, versículo 31. San Juan capítulo 20, versículo 31. Si alguien lo encuentra, le pido por favor que lo pueda leer. Y si quieren, vayan anotando la segunda cita bíblica, que es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Entonces, la primera cita bíblica es San Juan, capítulo 20, versículo 31, y la segunda cita bíblica es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Alguien que haya encontrado la primera cita bíblica que la pueda leer, por favor? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Volver a leer, por favor, Yoli. Acá nos está dando 2 respuestas por qué es tan importante la palabra de Dios, ¿sí? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí nos está dando la respuesta. Dice estas, ¿no? Está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido escrita ¿por qué? Porque a través de la palabra de Dios, primeramente yo voy a creer en Dios, en Jesucristo. Miren qué importante que es la palabra de Dios. ¿Por qué es que yo he escuchado que Dios envió a su Hijo amado? ¿A través de qué? De la palabra.
Mi relación con Dios inicia a partir de la palabra de Dios. Si nosotros no hubiéramos tenido la palabra de Dios, no hubiéramos escuchado, oído de Dios, de Jesucristo, de lo que Él ha hecho, de sus promesas, la palabra de Dios, y dice que creyendo en Dios y en Jesucristo, ¿esto qué va a producir en mí? Vida. Y habla de la vida eterna, de la salvación. Miren qué importante que es la palabra de Dios. Yo a partir de la palabra de Dios creo en Dios. A partir de la palabra de Dios creo en Jesucristo. A partir de la palabra de Dios lo conozco. A partir de la palabra de Dios recibo sus promesas. Y a partir de la palabra de Dios esto provoca salvación y vida eterna. Es vital, es de vida o muerte, es como el aire que yo respiro. Yo no puedo ser un hijo de Dios y no conocer la palabra de Dios. No puedo ser un hijo de Dios y no obedecer a la palabra de Dios. Amén. Es una condición sine qua non, sin condición. ¿Sí? En la segunda cita bíblica, este es un versículo que normalmente se menciona cuando se enseña sobre la palabra de Dios. Alguien que lo tenga, por favor, léalo. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Volvelo a leer, ¿sí? Vamos a ver parte por parte. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí, ¿sí? Dice la palabra que toda la escritura, la Biblia, primeramente es inspirada por Dios, ¿sí? Dios la dio, no es que la dio un apóstol, un profeta, no, Dios la dio, es inspirada por Dios. Esto me lo dejó el Señor, Dios, se lo dejó a la humanidad. Es el manual de vida. Si yo en realidad me meto en la palabra de Dios, a veces creemos que la palabra de Dios es un cuentito o una historia que sucedió hace 5.000 años. No. La Biblia, si yo la comienzo a leer, me va a enseñar a vivir. Lo puedo tomar como manual de vida, lo puedo tomar como reglamento para lo cotidiano, porque me va a enseñar cómo tratar al otro, me va a enseñar cómo vencer a las situaciones, me va a enseñar cómo administrarme, me enseña todo. A veces me aburren, ¿no? Empecemos a meternos en la palabra de Dios, nos vamos a apasionar, y no solamente que la vamos a aprender, sino que la vamos a tomar como manual de vida. ¿Sí? Lo segundo que decía, y útil para enseñar, me enseña, ¿sí? Entonces es inspirada por Dios, me enseña ¿qué? Todo, ¿sí? Tercero, para redarguir, para corregir, ¿sí? Para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Viene de un término griego, ¿sí? Quiere decir amonestar. Eso quiere decir redarguir. Nosotros normalmente no es un término que utilizamos, pero si lo quieren anotar, viene de un término griego que quiere decir refutar, amonestar o reprender. Esos son los sinónimos de redarguir. Sinónimos que normalmente podemos llegar a utilizar. Si lo quieren anotar, es refutar, amonestar o reprender. Seguí leyendo, por favor, Marcos. Para corregir, para instruir en justicia. Para instruir, ¿sí? Entonces nos enseña, nos corrige, nos redarguye o nos amonesta, podemos decir, ¿sí? Nos corrige, nos instruye. Son todos sinónimos o son sustantivos parecidos, pero o sea, nos enseña. La palabra de Dios nos enseña, es inspirada por Dios y nos enseña, nos corrige. Hacemos las cosas mal, ¿no? Es nuestro parámetro, es nuestra guía. Vamos a ver, si quieren anoten como título, cuál es el objetivo de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. El objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Meta. ¿Cuál es la meta? ¿Por qué está la palabra de Dios? Aprendíamos que la palabra de Dios, sí que nos ha dejado el Señor la palabra de Dios
para conocer a Cristo y que nos va a transmitir salvación y vida eterna, pero también vamos a ver los objetivos. El primer objetivo, si quieren anotarlo, es convencer de pecado. El primer objetivo, convencer de pecado. Vamos a anotar una cita bíblica para poder afirmar esto que estamos diciendo, que es Hechos capítulo 2, versículo 14 al 41. Se los repito, Hechos capítulo 2, versículo 14 al 41. Es un relato bastante extenso, pero acá en este relato lo que nos enseña es que muchas veces nos pasa la siguiente situación. Una vez que la busquen, los voy a esperar y les voy a pedir por favor que me presten un poquito de atención para poder hacerles mención de algo. ¿Ya lo tienen? ¿Cuántas veces en lo cotidiano les ha pasado que le hablan a una persona de Cristo y vemos que como que el otro no acusa recibo? Le entra por acá y le sale por acá. ¿Les pasa seguido? ¿Sí? Como decir, ¿qué pasa? Yo le hablo y le hablo y le hablo y este no me escucha. Bueno, acá en este pasaje lo que vamos a ver, que en realidad lo que va a producir o provocar que la persona sea convencida de pecado, yo no lo voy a poder convencer porque le diga palabras lindas o palabras que a mí me parezcan. Lo que va a producir que la persona sea convencida de pecado, ¿qué quiere decir convicción de pecado? Que entienda que es pecador y que entienda que tiene la necesidad de Jesucristo. Sí, no es que le decimos, vos sos un pecador y te vas a ir al infierno, ¿no? Porque a veces tenemos el dedo acusador. Me salió para allá, no te voy a decir qué hacer. ¿Sí? A ver, si yo me pongo en la actitud de juez, empiezo mal. Porque lo único que voy a provocar en la otra persona que se cierre, voy a provocar a la otra persona que no me escuche. Dios es un Dios de amor, está bien. Dios a algunos les hablaba, y Jesucristo les hablaba, ¿no? A los fariseos, a los escribas, pero eran personas que en teoría tenían madurez. Ahora, si yo una persona que ha sido golpeada en el mundo, yo la quiero empezar también a darle con... ¿Sí? Ahora, no me quiero ir de tema. Lo que sí les quiero decir, y con este relato vamos a ver, que lo que va a provocar en la persona, que esa persona comienza a sentir que es pecador y que necesita a Cristo, es la palabra. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es viva, ¿sí? Transmite vida, es eficaz. ¿Qué quiere decir algo eficaz? Logra el objetivo. Es más, dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Dios envía su palabra con un propósito, con un objetivo, con una meta, dice con un propósito, y cumple el propósito por el cual la envió. ¿Sí? Entonces es importante que conozcamos la palabra de Dios, y muchas veces nos va a pasar que vamos a estar hablando y el Señor por medio de su Espíritu Santo nos va a recordar la palabra de Dios. Entonces lo que va a provocar vida, lo que va a provocar eficacia, lo que va a provocar convicción de pecado es la misma palabra. Cuando yo menciono la palabra de Dios, es la misma palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo que tiene autoridad para deshacer toda obra del maligno. Amén. ¿Sí? Vamos a leer este pasaje. Yo me voy a sentar en un momento. Si querés cortar, porque lo vamos a leer, no un cortamento, cuando les prometió que iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Dice que en los postreros días, en los últimos tiempos, antes de la venida de Jesucristo, esto es para este tiempo. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, quiere decir sobre toda persona, sobre todos, ¿sí? La consecuencia de que estén llenos del Espíritu Santo dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, todos aquellos que seamos siervos de Dios, que sirvamos al Señor, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pedro predicaba citando la Biblia. Después sigue haciendo referencia y dice, o sea, comienza a hacer referencia de lo que ya habían prometido, o sea, habían prometido la palabra de Dios de que Jesucristo iba a ser crucificado. Y si seguimos leyendo, ¿qué es lo que provocó esto? Que los que estaban oyendo, dice 3.000 personas, en esa época no se contaban a las mujeres, no se contaban a los niños, 3.000 varones recibieron salvación. Dijeron en un momento, ¿y qué tenemos que hacer? En el versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón, hubo convicción de pecado. ¿Sí? Citando la Biblia, la persona tiene la posibilidad de abrir su corazón, y se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí había convicción de pecado. Una persona recibe la palabra de Dios y dice, ¿qué tengo que hacer? Y ahora le decir, recibir a Jesucristo. Pero citando la palabra de Dios, la misma palabra va a provocar vida. La misma palabra va a provocar convicción de pecado. Por eso es importante, a veces queremos hablar de la palabra, hablarle a una persona y no conocemos la palabra. Entonces le empezamos a decir lo que a nosotros nos parece. Está bien, porque estamos predicando, pero a veces lo que a nosotros nos parece no va a provocar el efecto que puede provocar la palabra de Dios. Por eso a veces decimos, le estoy hablando y nos parece que no pasa nada. Si vos le predicás la palabra de Dios, en algún momento la palabra de Dios tiene que provocar efecto de convicción de pecado. Porque la palabra de Dios es la que tiene autoridad. El Espíritu Santo es el que tiene autoridad. Amén. Y dice así, y Pedro le dijo, arrepentíos, reconozcan su error, reconozcan que son pecadores, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les hizo el combo. Se arrepintieron, se convirtieron, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Miren que así como, el combo número 4. Qué bárbaro, ¿no? Y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La palabra. Amén. Franco, ¿qué me querías preguntar? No me digas que te olvidaste. Que quería saber cuál era el pasaje nomás, pero ya me dijo. Ah, bueno. No pasa nada. Bueno, entonces el primer punto, el primer objetivo de la palabra de Dios, ¿cuál es? Convencer de pecado. Empecemos a hablar con la palabra de Dios y va a surtir efecto, ¿sí? Segundo, el segundo objetivo de la palabra de Dios es apartarnos del error y del pecado. ¿Alguna pregunta? Apartarnos del error y del pecado. La cita bíblica, hay unas cuantas citas bíblicas que vamos a ver, no, creo que son 2. Es San Juan, capítulo 5, versículo 39. Y Salmos, capítulo 119. Vamos a leer desde el versículo 100, perdón. Salmos 119, versículo 11 y Salmos 119, versículo 105. Ahora parece que acá hay una confusión, pero ahora se los confirmo. Vamos a la primera cita bíblica.
Alguien que la busque, por favor. ¿La tiene la primera cita bíblica? ¿Sí? ¿Cuál es? Alguien que la lea, por favor, hermanos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Nos dice que escudriñamos las Escrituras. ¿Se acuerdan que habíamos aprendido qué quería decir escudriñar? ¿Cómo decir? ¿Qué quiere decir escudriñar? Lo vimos creo que en la primera o segunda clase. Conocer bien de la palabra. Estudiar en profundidad la palabra. Eso quiere decir escudriñar. No tengo que leer la Biblia así a la ligera, porque probablemente no la voy a entender. Antes de yo ponerme a leer la Biblia, les mando un tip, les doy un tip. Tengo que orar. Que Dios abra mi entendimiento, que abra mi corazón. ¿Sí? Tengo que orar y pedirle al Señor que Dios me dé entendimiento. Y no leerlo a la ligera, no leerlo a la apurada, sino tratando de entender qué es lo que Dios está queriendo hablar a mi vida y tratando de entender cómo yo puedo aplicar la palabra de Dios para el día a día. ¿Sí? Escudriñar, analizar, estudiar en profundidad. ¿Por qué es que está esta palabra? ¿Por qué es que Dios puso esto? Porque dice la Biblia que no hay ni una tilde ni una jota en sus palabras, porque sí. Cada coma, cada palabra tiene un peso, tiene un sentido. Y inclusive nosotros leemos la Biblia al lenguaje de hoy en día, pero en realidad si nos vamos al original, a veces vamos a entender con mayor profundidad la palabra de Dios. ¿Cuál es el original en griego? ¿Sí? Pero a ver, ¿para qué? Tiene mayor peso. Vamos a entenderlo, por eso es importante escudriñar. Yoli, volvemos a leer el versículo, dice que escudriñemos las Escrituras. ¿Y qué va a provocar que nosotros escudriñemos las Escrituras? Las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estudio en profundidad las Escrituras, la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios voy a tener vida eterna, es decir, la salvación, mi relación con Dios y mi vida eterna va a depender de que yo estudie la palabra de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Levanten la mano cuando son hijos de Dios, cuántos aceptaron a Cristo en su corazón. Y no conocemos la palabra de Dios. Y la Biblia nos está diciendo que en la palabra de Dios, si yo escudriño la palabra de Dios, la estudio en profundidad, en la misma estudio de la palabra de Dios, si yo recibo la palabra de Dios, eso va a provocar en mi vida eterna. Entonces, si yo realmente quiero serle fiel al Señor para tener la seguridad de mi salvación, para tener la seguridad de mi vida eterna, no puedo no entender la palabra de Dios. No puedo no estudiar en profundidad la palabra de Dios, porque en ella voy a tener la vida eterna. Qué tremendo, ¿no? Nos estamos dando cuenta que en realidad es algo bien diabólico que nosotros no nos acerquemos a estudiar la palabra de Dios. Por eso cuando le pidamos al Señor que seamos libres, Señor, haceme libre para que yo pueda escudriñar tu palabra, para que yo anhele escudriñar tu palabra, para que yo anhele oír tu palabra. Porque el que provoca ese deseo es el Señor por medio de su Espíritu Santo. Dice la Biblia que el querer como el hacer, el yo querer, el yo anhelar y el yo hacerlo están en Cristo Jesús por su buena voluntad. Ese es el deseo de Dios para mi vida. Hola, no se me vayan.
¿Me entienden lo que les estoy diciendo? En la Biblia está la vida. Si no somos amantes de la palabra de Dios, empecemos a pedirle al Señor. Porque la misma palabra de Dios me va a dar vida, va a provocar salvación y vida eterna en mí. Amén. Entonces, le leo esto. Todo creyente que quiera seguir el verdadero camino para su salvación personal debe obedecer el mandato del Señor y dedicarse al estudio consciente de la Biblia. ¿Sí? Te lo vuelvo a leer. Todo cristiano que quiera seguir el verdadero camino para su salvación personal debe obedecer, es un mandato del Señor, y dedicarse al estudio consciente de la Biblia. Es el salvavidas. Es lo que me va a dar vida, me va a salvar de la muerte. Amén. Vamos al Salmo 119. Es el capítulo más largo de la Biblia. ¿Sabían? ¿Y cuál es el más corto? El versículo más corto. Jesús lloró. ¿El capítulo qué era? ¿El capítulo o qué? El libro Las palabras. El versículo. El versículo. Orad sin cesar. Sí, lo dijimos en oración. Bueno. ¿Cuál fue el primer policía de la Biblia? El Cana. ¿Quién era el Cana? ¿Quién era el Cana? ¿Quién era el Cana? Ay, no sé. Me asusta. El marido de Ana se llamaba el Cana. ¿No lo sabía?